Tardes, jóvenes. Vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Como ya lo mencionamos más temprano, pues está caída la plataforma y pues no puedo registrar la asistencia por el SIGA JBA, por lo cual por lo cual la asistencia de Zoom va a ser nuestra asistencia oficial, ¿no? Entonces esta va a ser nuestra asistencia oficial. Eh, Preocupado también por el tema de las lecciones que están allí. El tema de los deberes es manejable porque está en el Classroom, pero y la asistencia es manejable porque la tengo en Zoom, aunque estoy seguro de que no, que está mejor allí en el SIGA Instituto JBA, pero las lecciones sí me preocupan. Como les decía, pues espero que eso se solucione más tardar el día martes, aunque yo veo que ningún compañero docente ha comentado que la plataforma está caída, entonces quiere decir que se están haciendo los locos porque toca pagar el dominio. Entonces, a lo mejor, no sé, ojalá que todos paguen para que la puedan habilitar. Bien, yo pagué hasta julio, creo, o hasta junio. Entonces, es muy probable que yo también tenga que pagar. Tocará pagar. Bueno, con respecto a eso allí, lo que me preocupa es porque la siguiente semana es la semana de exámenes, entonces ustedes, estoy muy seguro que algunos de ustedes todavía no han dado las lecciones, ¿no? Y los que les dieron las lecciones no tengo manera de sacar las notas de allí. Entonces eso es lo que me preocupa. También seguramente el examen va a ser de manera presencial, porque aunque no han dicho que va a ser presencial y tampoco no han dicho si va a ser tipo web, ¿no? Imposible que sea por el aula virtual, por lo que no está habilitada. Entonces, no sabemos, ¿no? Así que estoy preocupado, pero bueno, ya veremos qué se hace. Ahí estoy dejando subiendo el video de la clase anterior. ¿Saben qué me olvidé? Me olvidé de abrir el NetBeans. Y ahorita que lo voy a abrir, se va a poner lenta la máquina. Entonces ahí lo estoy abriendo. Vamos a esperar sus 5 minutos que se demora en abrir. Esperando que la máquina no se ponga tan pesada. Bien, déjenme ver en dónde me quedé la última vez. Estamos viendo los O'Reillys, página 75. Entonces, vamos por allá. Con respecto a los materiales, en el caso de que la página no se habilite y ustedes no hayan descargado los materiales para estudiar, ahí nos ponemos de acuerdo, ya sea por el grupo de WhatsApp, para colocarlos en el Classroom, para que ustedes los puedan descargar de por allá. ¿Ya? Entonces, eso haríamos en el caso que sea necesario. Ya, entonces habíamos visto algunos métodos para que se pueden utilizar como arreglos, como el ordenamiento, como la inserción, ¿verdad? Y, ahí estábamos viendo cómo podíamos pasar por valor o por referencia, ¿no? Entonces, cuando yo paso por valor, simplemente es una copia del valor de la variable y yo puedo hacer lo que quiera dentro de los procedimientos o de las funciones, ¿verdad? Y no pasa nada con el valor original. Cuando yo paso por referencia, lo que yo estoy haciendo es pasando la dirección de donde se encuentra el dato en la memoria y por lo tanto, cuando yo hago cambios, pues esos datos en la memoria también son cambiados para todos, ¿sí? Entonces ahí depende de ustedes si quieren pasar por valor o por memoria. Ya, entonces, estábamos viendo cómo se utilizaban las listas, creo que estábamos por aquí.
y estamos viendo cómo se genera una nueva, estamos en la definición de las listas, ¿no? Las listas, como les decía, son una clase que permite tener una especie como de arreglo, pero este arreglo sí es dinámico, es decir, puede crecer, ¿verdad? Puede redimensionarse, ¿verdad? En tiempo de ejecución. Y ¿cómo hacemos la declaración? Tenemos que poner el tipo de la clase en que estaba basado, que era un tipo ArrayList, ¿verdad? Y entonces es una lista de arreglos, pero esa lista de arreglos tiene que tener un tipo de datos. En este caso, entre las llaves, entre los símbolos mayor que y menor que, tenemos que especificar el tipo de datos. Entonces es un ArrayList de este tipo de datos, ¿verdad? Y esto de aquí tiene que tener un nombre, ¿verdad? Entonces aquí, en este caso, tenemos el nombre names, ¿verdad? Y en esta manera lo hemos definido que names va a ser un array list de tipo string. Pero para reservar el espacio de memoria, ¿verdad? Tenemos que decirle que ese names va a ser un nuevo objeto del tipo de la clase ArrayList, ¿verdad? Pero ese tipo de clase tiene que tener, o sea, esa lista tiene que tener un tipo de datos que en este caso va a ser string, ¿verdad? Entonces, de esta manera hemos creado un objeto del tipo ArrayList. La ventaja de trabajar con listas de arreglos es que como estos ya son una clase, entonces pues ya alguien pensó en que hacer esos métodos de ordenamiento, de búsqueda, de inserción, de remoción, era medio complicado, así que dijo, vamos a facilitarle la vida a los alumnos y vamos a agregarles unos métodos. Entre los métodos que le agregaron pues a esta clase del tipo ArrayList está el método add, que permite añadir un elemento. Está el método get, que permite retornar un elemento. Está el método remove, que permite remover un elemento. Está el método sec, que permite cambiar un elemento. Y está el método side, que permite obtener la longitud de elementos que hay en el arreglo, ¿no? Entonces, el ArrayList ya viene con sus métodos que nos van a hacer la vida mucho más fácil. Bien, ¿cómo se añade un objeto, verdad, con el método add, verdad? El método add tiene dos versiones. Dice, podemos pasar un elemento para añadirlo al final. Entonces aquí está nuestro objeto de tipo ArrayList que se llama names. Como está basado en la clase ArrayList, tiene el método add y el método add tiene como argumento, ¿verdad? Un valor que en este caso es de tipo string. Este valor, cuando lo utilizamos en este formato con el add, lo que hace es que va a añadir a la lista, va a añadir, pero lo va a añadir al final, ¿no? Entonces aquí estamos añadiendo el nombre Cindy al final de la lista. Por otro lado, también podemos utilizar un índice para indicar en qué parte de la lista queremos añadir ese nuevo elemento. Entonces pasamos como argumento el índice y luego el nuevo valor que vamos a añadir en dicha posición, ¿no? Entonces, cuando aquí añadimos, tenemos el nombre Nate, que es el nombre de nuestro ArrayList. Llamamos a su método add, ¿verdad? Como se basa en la clase ArrayList. Entonces, add es un método de la clase ArrayList. Y en este caso enviamos dos argumentos. El primer argumento va a ser la posición dentro de la lista y el segundo argumento va a ser el elemento que deseamos añadir, que en este caso es de tipo string. Lo que va a hacer es que va a añadir en esta posición, ¿verdad? El elemento Cindy. Y si había más elementos aquí, lo que va a hacer es que los va a recorrer hasta el final, ¿no? Entonces, de esta manera funciona el add. Eh, ups, ya también estoy fallando yo a estas horas. Déjenme volver a compartir. Ya, entonces aquí tenemos, aquí dice antes de añadir, ¿verdad? Aquí está el nombre de nuestro ArrayList. El nombre de nuestro ArrayList realmente es una referencia a la dirección de memoria donde se encuentra reservado el espacio para guardar los datos, ¿verdad? Que son de tipo string. Aquí tenemos dos elementos que son Emily y Bob, ¿verdad? Luego hacemos, ¿verdad? El names.addCindy y entonces aquí
Y en esta dirección de memoria, ¿verdad? Del arreglo name, ¿verdad? Agregamos al final de la lista de Emily y Bob, agregamos Cindy. Se va a agregar al final de la lista. El tamaño del array list era de 2 elementos y una vez que terminamos de agregar Cindy, ahora se hace de 3 elementos, ¿no? Todo eso de manera automática, ¿verdad? Nosotros no tenemos que hacer un for, que hacer un recorrido, que preguntar por el índice, sino que automáticamente el método del array list lo hace por nosotros. Inserción de un elemento con el método add. En este caso tenemos aquí el arreglo names, llamamos al método add, enviamos como argumentos primero la posición y luego el elemento, que en este caso se trata de add, ¿verdad? Aquí en la lista, ¿verdad? Aquí en la lista, si tenemos aquí una visualización de cómo estaría la memoria, tenemos a Emily, a Bob y a Caroline, ¿verdad? Caroline me suena al nombre de... Había una película de terror. Carrie creo que se llama la película. La chica se llama Caroline. Ya, Ya, entonces aquí está como está en la memoria, ¿no? Entonces lo que dice el método es que adicionemos a en la posición número 1, ¿verdad? La posición del primer elemento sería la posición 0. Recuerden ustedes que tanto los arreglos como las listas comienzan de la posición 0. Entonces en la posición 0 está Emily. En la posición 1 está Bot. Pero como tenemos que adicionar, tenemos que insertar a Anne en la posición 1, entonces a Bot y a Caroline, ¿verdad? Los recorremos un espacio, los mandamos de la posición 1 a la posición 2 y a Caroline de la posición 2 a la posición 3. Y en el espacio que nos queda metemos a Anne, ¿no? Entonces hemos hecho una inserción en el array list, ¿verdad? Simplemente indicando pues cuál es la posición donde queremos insertar, ¿no? Entonces hemos logrado nuestro cometido allí. Bien, dice uso del array list. Vamos, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la definición de un array list de tipo string que se va a llamar names, ¿verdad? Y que va a ser igual a un nuevo array list de tipo string, ¿no? Entonces, este es un objeto de tipo array list. Array list. Ya, luego agregamos a Ann y agregamos a Cindy, entonces Ann va en el elemento 0 porque está vacío, recién se había creado, y Cindy va en el elemento 1. Entonces tenemos un array list de 2 elementos ya denominado names, ¿verdad? Luego imprime el contenido de names, me imagino que aquí salen los 2 elementos. Aquí va a salir en un formato texto, van a salir los nombres como lista, ¿verdad? Si no me equivoco, salen como lista y es para ver rápidamente el contenido del array list. Luego agregamos a Bob en la posición número 1. Recordemos que la posición número 1 la tenía Cindy. Por lo tanto, Cindy, que está en la posición número 1, se va a ir a la posición número 2 y en la posición número 1 va a ir Bob. ¿Sí? Luego tenemos un remove de la posición 0. ¿Quién está en la posición 0? En la posición 0 está Anne. Entonces, vamos a remover, ¿verdad? En la posición 0 a Ann y quedaría Cindy en la posición 0 y Bob en la posición, perdón, Cindy quedaría, Bob que está en la posición 1 quedaría ahora en la posición 0 y Cindy que está en la posición 3 quedaría en la posición 1. Luego hacemos sec 0 de Bill, ¿verdad? Sec era para cambiar un valor. Entonces, en este caso ya no utilizamos como antes, que utilizábamos los corchetes y utilizamos el índice para cambiar, sino que aquí directamente utilizamos la función sec, enviamos la dirección del índice y ponemos bill, ¿no? Entonces ponemos en la dirección 0, ponemos bill. ¿Quién estaba en la dirección 0? En la dirección 0, si no me equivoco, estaba Bob, ¿verdad? Entonces Bob, que estaba en la posición 0, ahora se va a convertir en Bill, se va a actualizar. Luego voy a obtener, ¿verdad? Lo que está en la posición de I. Y como aquí no tengo cuál es el valor de I, entonces no sé realmente lo que voy a obtener.
¿verdad? Tal vez sería 0 porque no tengo. Entonces, y esa posición del valor de i se lo guarda en la variable name que es de tipo string, ¿verdad? Luego, ¿verdad? En la variable last, que también es de tipo string, vamos a obtener, ¿verdad? El tamaño del arreglo, que en este caso debería ser de 2 menos 1, ¿sí? El tamaño del arreglo, que es 2 menos 1, sería la última posición. En la última posición creo que lo tenía Cindy, ¿verdad? Y vamos a tener ese valor y lo vamos a guardar en la variable last, que es el último valor. Aquí debería ser get de 0 para poner el primero y acá el último. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debería hacer ese programa. No sé si lo tengo, pero vamos viéndolo, ¿no? Déjame ver si lo tengo por acá. Eh, no lo tengo ese ahí. Sigamos avanzando. ¿Cómo hacemos la copia de un array list? ¿Verdad? Como el array list realmente lo que mantiene es una referencia a otros arrays, ¿verdad? Yo puedo hacer un copiado por referencia, ¿no? Para hacer un copiado por referencia, yo puedo definir un array list que va a ser de tipo string, que se va a llamar frames, ¿verdad? Y que va a ser igual a names, ¿no? Entonces frames va a ser igual a names. Names es el arreglo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Que tenía a Emily, a Bob, a Caroline y a Harry, ¿no? Entonces, este de aquí que ya existe y que names tiene una referencia a esta dirección de memoria, se lo asignamos a frames. Entonces, frames ya va a tener directamente una referencia a la misma dirección de memoria. Si yo a frames le añado Harry, lo que va a hacer es que al arreglo name que ya tenía a Emily, a Bob y a Caroline, ¿verdad? Le va a agregar Harry, ¿sí? ¿Por qué? Porque frames y names están apuntando a la misma dirección de memoria. Entonces, ahí hemos hecho una copia, ¿verdad? Pero de la dirección. Para hacer una copia y pasar por referencia al array list, ¿verdad? O sea, para sacar una copia, es decir, que no sean los mismos elementos, ¿verdad? Yo puedo hacer aquí la definición del new names, ¿verdad? Que va a ser a un array list de tipo string y que va a ser igual a un new array list de tipo string, ¿verdad? Entonces aquí lo defino y aquí le digo basado en qué clase se va a crear, ¿no? Pero para crear una copia, le digo que va a ser una copia, ¿verdad? Va a ser un nuevo array list de tipo string, pero le mando con referencia name, ¿no? Entonces va a recibir como referencia pues este array list y lo va a copiar. Entonces eso es lo que se denominaría una creación por referencia. Entonces aquí estamos hablando de dos array lists que apuntan a la misma dirección y aquí estamos hablando de dos array lists, ¿verdad? Que apuntan a diferentes direcciones, pero que por el momento en esta instrucción tienen el mismo contenido. Ya después lo pueden ir cambiando según el proceso del programa, pero por el momento ahí tienen el mismo contenido. Ya, los array lists, al igual que los arrays, pueden ser pasados en los procedimientos o métodos o funciones como parámetro o como valor de retorno. Entonces aquí vamos a ver un método que recibe un array list y devuelve una lista invertida. Veamos esto de aquí, este código de aquí. Tenemos un procedimiento o un método que se llama reverse, ¿verdad? Reverse va a ser un procedimiento que va a devolver un dato de tipo array list, de tipo string. Y reverse, ¿verdad? Recibe como argumento, tiene como argumento un array list, que es de tipo string,
que se denomina names. Entonces, aquí se está recibiendo por referencia lo que tenga el valor names, es decir, que se está recibiendo la dirección. Como se está recibiendo la dirección, entonces lo que yo le haga dentro del procedimiento se va a cambiar aquí en names, ¿verdad? Entonces, dentro del método reverse, se crea un array list de tipo string que se va a llamar result y que va a ser un nuevo array list de tipo string, ¿sí? Entonces ahí está un nuevo array list que va a estar en blanco, pero que ya está creado, su dirección de memoria creada. Luego va a hacer un for que va a ir desde i igual a name size, o sea, al tamaño del arreglo -1, es decir, que va a tener el índice de la última posición, y esto se va a repetir mientras i sea mayor o igual a 0. Y en cada interacción i se va a disminuir en 1. Es decir, que voy a ir de el índice mayor a 0. ¿Sí? Voy a recorrer todo el array list desde el elemento mayor hasta el 0. Luego, en cada interacción voy a hacer que result, que estaba vacío, le voy a agregar un elemento. ¿Qué elemento le voy a agregar? Le voy a agregar el elemento names, o sea, del que recibí como parámetros, y lo que voy a obtener allí es names get i, es decir, que voy a tener el elemento i. Y el elemento i, en este caso, es el último para el primer ciclo, y ahí voy a ir disminuyendo hasta llegar al primer elemento, que va a ser cuando i sea igual a 0. Y todo eso de allí lo voy a ir agregando a el array result. Pero recuerden ustedes que a result lo estoy llenando de 0 hasta el máximo y a name lo estoy recorriendo del máximo hasta el 0. Por lo tanto, result va a estar con el arreglo names, pero invertido. Finalmente, cuando termina este procedimiento, ¿verdad? Hago un return, es decir, retorno un valor, y el valor que estoy retornando es el objeto result. De esta manera, este método reverse me va a retornar el arreglo recibido por referencia, pero de manera invertida. ¿Sí? Déjenme ver, no sé por qué no tengo estos procedimientos aquí. Ah, caramba, que estoy con esta cosita de aquí. No sé por qué no tengo estos procedimientos. Este creo que nos faltó de ver, mayor en el array y menor en el array. Mayor en el array y menor en el array. Ya, vamos a verlo. Mayor en el array. Vamos a cargarlo por acá. Y vamos de una vez ver menor en el array. Ya, aquí veamos, mayor en el array lo que hace es que crea una constante que va a valer 100, ¿verdad? Crea un nuevo arreglo que va a ser de tipo doble, que es un arreglo unidireccional que se da de denominar data, y tiene current size que es igual a 0, que es una variable de control que me imagino que es para manejar el índice. Luego dice que ingrese los valores para determinar, permite la lectura por el teclado. Eso quiere decir que voy a tener que correrlo en DOS porque ya saben que tengo problemas para leer por el teclado aquí. Y lo que va a hacer mientras lee por el teclado es que mientras se esté recibiendo un número doble y mientras el tamaño, el current size, sea menor a la longitud del arreglo, que en este caso es 100, entonces va a permitir que en el arreglo, en la posición que estemos actualmente, se ingresa un valor de tipo doble. Luego, el índice actual se va a incrementar en 1 y finalmente, una vez que termine de arreglar el arreglo, lo que va a hacer es que largest recibe el primer elemento, largest es el más alto,
¿verdad? Así el más grande se podría leer en español. Y luego tenemos un for que va a ir desde i igual 1, es decir, desde la segunda posición hasta el final del arreglo, que es el current size, ¿no? Como aquí está un menos, entonces va a llegar a el tamaño final menos 1. En cada ciclo se va a incrementar el valor de i y lo que va a hacer es que va a comparar. Si el segundo valor para el primer ciclo es mayor que el primer valor, que es el más grande, entonces si es así, el más grande va a recibir el valor que está en la segunda posición. Así va a ser por todo el arreglo, lo va a recorrer todo hasta encontrar cuál es el valor más grande. Una vez que ya sepa cuál es el valor más grande, va a ser un for que va a recorrer nuevamente todo el arreglo, pero va a imprimir todos los valores del arreglo. Y cuando encuentre el valor que es el más grande, ¿verdad? Y cuando encuentre que es el valor de más grande, va a imprimir que ese de allí es el valor mayor, ¿no? Entonces, este es el arreglo de cuál es el mayor. Déjenme abrir una pantallita para poder ejecutarlo. No sé si hasta que yo hago esto, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, inquietud, duda. El programa es el programa es el mayor. El programa es mayor en el array. Ya, entonces vamos a hacer el Java de mayor en el array. Ya, ahí estamos ejecutando el que estábamos viendo. Entonces ahí vamos a meter unos 5 valores ya de manera desordenada. Ingresen los valores, presione Q para terminar. Presionamos 20, presionamos 50, presionamos 70, presionamos 40, presionamos 10. Ya, ahí están 5 valores. Presionemos Q para terminar, ¿verdad? Y lo que hizo primero fue que primero me permitió ingresar todos los valores, ¿verdad? Como ya no ingresé un valor doble, ¿verdad? Entonces cuando ingresé la Q, el programa me dijo, eso no es doble, así que salgamos de aquí. Una vez que hizo eso, recorrió todo el arreglo para ver cuál es el mayor. Primero hizo que el mayor sea 20, luego comparó con 50 y dijo, no, 50 es el nuevo mayor. Luego comparó con 70 y dijo, no, 70 es el nuevo valor mayor. Luego se quedó con 70 con 40, entonces no lo cambió, 70 con 10 no lo cambió, y luego volvió a recorrer todo el arreglo y comenzó a imprimir los valores, 20, 50, 70. Como este aquí coincidió con el mayor valor que tenía guardado, lo marcó y dijo, este es el valor mayor, y luego imprimió el 40 y el, ¿no? Y finalmente terminó. Entonces, este es el que tenemos aquí, ¿verdad? El que se llama mayor en el array. Entonces vamos a, no sé si tenga alguna inquietud, se lo voy a enviar ahí por el chat. Mayor, mayor, mayor en el array. Ahí les estoy enviando. Revisemos ahora por acá. Estamos viendo mayor en el array. Ahora tenemos el otro que es mayor en el array list. Es decir, aquí trabajamos como un array list. Ya, en este array list definimos, ahí me quedan 10 minutos, apenas se termine nos volvemos a conectar. Antes de eso, pues déjenme guardar su asistencia, porque como ya saben, pues la asistencia de Zoom es la asistencia oficial. Entonces, copio su asistencia. Ya, ahí está su asistencia. Ya, listo. Ahora sí, regresamos para acá.
Ya, lo primero que hace es que define un array list de tipo doble que se va a llamar data y que va a ser igual a un nuevo array list de tipo doble, es decir, que va a estar vacío en la memoria. Luego, permite el ingreso por pantalla de valores, ¿verdad? En este caso permite la lectura de valores, mientras los números leídos sean dobles, ¿verdad? Mientras los números leídos sean dobles, va a, va a la array list data, va a permitir añadir un elemento. ¿Qué elemento va a añadir? Va a añadir directamente del objeto in, ¿verdad? Que es un escaneo por pantalla, va a agregar el nuevo valor doble que se ingresa, ¿no? Entonces, eso se va a cargar directamente en el array list data. Luego va a decir que el objeto más grande es el que se queda en el array list data de la posición 0. Luego va a hacer un for que va a ir desde ahí igual 1, o sea, desde la segunda posición, hasta el tamaño del arreglo, que es data.size, ¿no? Y va a ir incrementando de uno en uno, ¿no? Luego va a preguntar que si el elemento que se encuentra en la posición de i, o sea, el segundo, es mayor que el que está guardado en la variable más grande, ¿verdad? Entonces ahora el más grande va a ser igual al elemento que está en la posición número 1. Finalmente, una vez que termina de hacer eso y que encuentra el más grande de todo el array list, tenemos un for each, ¿verdad? Donde vamos a recorrer data de manera secuencial y lo vamos a guardar en la variable element, que es de tipo doble. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a imprimir el elemento que acabamos de leer de la array list. Si el elemento que acabamos de leer es igual al elemento que es el más grande, entonces imprimimos que ese es el más grande. Y ahí termina cuál es el mayor dentro de la array list. Bien, entonces vamos a limpiar la pantalla aquí. Vamos a ejecutar mayor en el array list. Ya, ahí está. Entonces, vamos a ejecutar el programa que dice mayor en el array list. O sea, trabajando con array list. Lo ejecutamos. Allá me pide los valores, entonces voy a ingresar así mismo 20, voy a ingresar 10, voy a ingresar 70, voy a ingresar 60, voy a ingresar 40 y voy a ingresar 50, ¿ya? Ahí ingreso los valores, voy a ingresar un Q para que ya no lea dobles. Entonces él recorre el arreglo, coge que el 70 es el mayor, primero coge el 20, luego 20 con 10 no hace nada, 20 con 70 si lo cambia, 70 con 60 no hace nada, 70 con 40 no hace nada, 70 con 50 no hace nada. No ocurre el cambio y luego lo que hace es que vuelve a imprimir. Entonces imprime el 20, el 10, el 70. Como 70 es igual al valor que es el más alto, le pone la etiqueta de que es el valor más alto y luego sigue imprimiendo el 60, el 40, el 50 y termina el programa. Entonces, ahí se los voy a copiar en el chat. Mayor en el array list. Y listo. Este de acá, déjenme ver, este acá no lo entendí muy bien. No sé si hasta ahí tenga alguna inquietud, pregunta. Acá está un poquito complejo, así que este no lo va a ver. Ya, preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes. Nos quedan 5 minutos. Si no hay preguntas, y recuerden ustedes que cuando se desconecte nos volvemos a conectar, entonces ya entramos, pues ya sería la unidad número 2, que es la programación orientada a objetos.
¿Qué vamos a hacer aquí, por lo menos en esta diapositiva? Vamos a ver los conceptos de la programación orientada a objetos, vamos a describir los modelos del proceso de software genérico y también vamos a hacer mención del lenguaje unificado de modelamiento UML que ustedes debieron haber visto en análisis y diseño del sistema, ¿no? Entonces vamos a hacer referencia a esto de aquí y veamos a ver primeramente los conceptos de programación orientada a objetos. Entonces aquí comenzamos con algo teórico que dice que es el software. Entonces tenemos programas de ordenador, tenemos documentación asociada, como son los requerimientos, los modelos de diseño y los manuales de usuario. Todo esto son parte del proceso de desarrollar un sistema, ¿verdad? Tenemos los productos de software que pueden ser desarrollados para un cliente en particular. Eso se llama software a la medida o software personalizado. O pueden ser desarrollados para el mercado general. Es decir, que usted genera un software que le puede servir a todo el mundo por igual, ¿no? Entonces, cuando ustedes desarrollan, ustedes dicen, bueno, voy a hacer un sistema de contabilidad que le sirva a todo el mundo o voy a hacer un sistema de contabilidad para esa empresa que tiene un movimiento en particular. Software a la medida o software genérico. El software puede ser creado el software puede ser creado por nuevos programas, dice allí, o puede ser configurado para programas genéricos utilizando software existente, ¿no? Entonces yo puedo generar un software desde cero o puedo utilizar ya algo, una reingeniería de algo que ya existe, ¿no? Déjenme ver, aquí, recién, no puede ser. Recién me pone el nombre. Ya bueno, habla del impacto del software, pues obviamente todas las empresas, hoy en día, pues todos tienen software, ¿verdad? Dice que el software representa una parte importante del Producto Interno Bruto que emplea a millones de personas en el mundo. Sí, es bastante, sí, aunque yo no he visto que tenga, o sea, un impacto directo en el PIC, no creo. Un impacto indirecto, sí, porque los programas permiten a las empresas que sean competitivas y obviamente una empresa competitiva pues tiene impacto en el mercado. Entonces, de manera indirecta, sí. Tiene un impacto social porque existe una gran dependencia de la sociedad con respecto a los productos informáticos y de comunicación. Véanos a nosotros, utilizamos Zoom, utilizamos diapositivas, utilizamos el NetBeans, utilizamos el sistema operativo, utilizamos el PDF, utilizamos imágenes, procesadores de texto. Entonces sí, tenemos una dependencia a todos los softwares, ¿no? Todo eso que mencioné son software. ¿Qué es la ingeniería de software? Dice que la ingeniería de software es una disciplina que se ocupa de todos los aspectos de la producción de software. O sea, lo que ustedes están haciendo. Ustedes aquí van a desarrollar software, pero ustedes tienen una preparación profesional, es decir, recorren todos los aspectos necesarios para poder realizar un buen desarrollo. Los ingenieros de software deben adoptar un enfoque sistemático organizado en su trabajo. Es decir, que ustedes no vienen y dicen, me siento a desarrollar, sino que ustedes hacen un proceso, utilizan una metodología, hacen un levantamiento de la información, hacen un análisis de los requerimientos, hacen una evaluación, hacen un cronograma de trabajo. Entonces ustedes son profesionales que van a trabajar de manera sistemática y organizada y que van a utilizar herramientas y técnicas que le van a permitir resolver problemas de manera eficaz y eficiente, ¿verdad? Entonces ahí dice también pues que van a resolver los problemas utilizando los recursos disponibles, ¿no? De manera adecuada. ¿Qué es el proceso de software? Dice es un conjunto de actividades cuyo objetivo es el desarrollo o la evolución de un software, es decir, que van a desarrollar o van a mejorar un programa que ya existe. Las actividades genéricas de todos los procesos de software son especificación, ¿verdad? Esto quiere decir qué es lo que debe hacer el sistema y las restricciones de desarrollo, lo que ustedes le llaman en un inicio levantamiento de la información y requerimientos